En el siguiente ejercicio vamos a resolver el campo fluidinámico alrededor de un perfil diamante embestido por una corriente supersónica. Como datos iniciales se conocen las características de la corriente incidente, el número de Mach, la presión y la temperatura, y los datos geométricos correspondientes al perfil, el semiángulo de apertura para la cuña del borde de ataque y el semiángulo de apertura para la cuña del borde de fuga. La cuerda del perfil es 1 metro y el ángulo de ataque también del perfil respecto a la corriente libre es de 3 grados. Una vez resuelto el campo fluidodinámico, lo que se pide es encontrar cuánto valen las fuerzas de sustentación y de resistencia. Lo primero que hay que hacer es establecer la configuración del campo alrededor del perfil, y para ello debemos visualizar cómo partículas que viajan por encima del perfil, que es el extrados, y por debajo del perfil, que es el intrados, van resultando afectadas en sus propiedades debido a la presencia del perfil. Entonces, si este es el contorno del perfil que debemos evaluar, inclinado un ángulo alfa, que es el ángulo de ataque respecto de la corriente libre, y tenemos una partícula que viene por el lado superior del campo fluidodinámico, esta va a avanzar siguiendo la dirección de la corriente libre hasta llegar al borde del perfil. Hasta ese punto la partícula estaba rodeada hacia arriba y hacia abajo a distancias muy grandes solamente por fluido. De repente nos encontramos con que hay una frontera sólida. Y al existir esa frontera sólida, la partícula va a tener que bordearla y tomar la dirección de esa frontera sólida. Ahora, ¿qué va a ocurrir con la partícula cuando llegue a esa instancia? Bueno, esto va a depender de cómo sea el semiángulo de apertura de la cuña en relación al ángulo de ataque. Puede ser menor, puede ser mayor o puede ser igual. Y con estas condiciones variables pueden darse situaciones variables también, que aparezcan o expansiones o compresiones. Para el caso de este problema, como el semiángulo es igual al ángulo de ataque, la cara superior delantera del extrados está alineada con la corriente libre. Y acá tenemos una expansión sumamente débil. Tan débil es esa expansión que las propiedades de la partícula apenas van a cambiar una vez concluido el proceso. A los fines prácticos, esa expansión podría no calcularse, en este caso particular, ya que la superficie del perfil en ese sector está alineado con la corriente y recordamos que nuestro análisis es no viscoso. De todas maneras, a pesar de lo dicho, igualmente vamos a analizar el pasaje de la corriente libre a la parte superior delantera del perfil diamante atravesando una expansión. El viaje de la partícula continúa paralelo a la cara superior delantera hasta llegar a la intersección entre la cara superior delantera y la cara superior trasera. De acuerdo a la geometría del sector, vamos a ver que a partir de ese punto nos vamos a encontrar con un ensanchamiento brusco. Como la corriente sobre la parte superior delantera del perfil es supersónica, como también la partícula debe seguir el contorno del perfil, entonces la transición desde la cara superior delantera hacia la cara superior trasera va a producirse atravesando una expansión. De esta manera, la trayectoria de la partícula va a ir contorneando la superficie del perfil. Esto va a continuar así hasta que lleguemos a una cierta región que por ahora su límite lo vamos a definir con una línea azul. Vamos a ver qué ocurre ahora con una partícula que avanza por el sector inferior del perfil, esto es por el extrados. También aquí la partícula que venga por debajo va a venir con la dirección de la corriente incidente. Al llegar a un sector próximo al borde de ataque del perfil, vamos a tener el siguiente panorama. De acuerdo a la construcción del perfil y teniendo en cuenta su posición respecto de la corriente libre, esto es estar inclinado un ángulo de ataque alfa, en la parte inferior delantera del perfil vamos a tener una contracción. La partícula que viene con velocidad supersónica para girar y seguir la dirección de la cara inferior delantera va a tener que disminuir su velocidad. Para que esto se produzca, en el borde de ataque del perfil va a tener que formarse una onda de choque oblicua. De esta manera, la partícula, una vez que atraviesa la onda oblicua, gira el ángulo adecuado y prosigue su trayectoria paralela a la cara inferior delantera del perfil. Esta trayectoria se va a mantener hasta llegar a la intersección de las dos caras del intrados.
Aquí tenemos un esquema equivalente al que vimos recientemente para el extrados. En ese punto se produce un ensanchamiento brusco debido al cambio de dirección en el perfil. Y entonces, para que la partícula cambie de dirección y siga paralela a la cara inferior trasera del perfil, en ese sector vamos a tener una expansión. Al atravesarla, la partícula va a cambiar su dirección, seguir paralela a la superficie, hasta llegar a la frontera inferior de una región que también delimitamos por abajo con una línea azul. Esas líneas delimitan una región aguas abajo del perfil donde se tienen que dar una serie de condiciones que dependen mucho de las condiciones particulares del problema y que vamos a mencionar a continuación. Pero antes, como ya tenemos todas las regiones delimitadas para nuestro campo fluidinámico, las numeramos para poder identificarlas y resolverlas más tarde. A continuación vamos a ver lo que ocurre en esa región azul. Al intentar establecer las condiciones del campo fluidinámico aguas abajo, vamos a ver que la construcción es netamente geométrica. Recordando que delta era el ángulo que formaba la capa de corte respecto de la horizontal, el primer caso que vamos a analizar donde puede formarse la capa de corte es aquella región definida por el intervalo epsilon2 menos alfa, epsilon2 más alfa, donde, recordamos, epsilon2 es el semiángulo del perfil medido respecto de la cuerda en el borde de fuga y alfa el ángulo de ataque. Gráficamente podemos representar ese intervalo continuando las líneas del estrados y el entrados en el borde de fuga. Como mencionamos, la capa de corte va a estar ubicada dentro de esta región, su ángulo va a ser delta, y una partícula que viene paralela al extrados va a girar ese ángulo delta y seguir en la dirección de la capa de corte. Del análisis del gráfico vemos que en esa región, para esa posición de la capa de corte, el cambio de dirección va a ser a través de una compresión. Y efectivamente ahí se produce una onda de choque oblicua que produce ese cambio de dirección. Para una partícula que viene por el intrados vamos a tener una situación equivalente. Para que esta partícula gire un ángulo delta y siga paralela a la capa de corte, va a tener que formarse también una onda de choque oblicua. El siguiente caso que vamos a evaluar es el correspondiente a aquel donde la capa de corte se encuentra ubicada entre el ángulo alfa más epsilon 2 sin aparente límite superior. Traemos otra vez la representación del borde de fuga del perfil con los ángulos correspondientes. Representamos la región donde podría ubicarse tentativamente la capa de corte. Y nuevamente el ángulo que va a formar la capa de corte en relación al horizontal es el ángulo delta. Una partícula que venga paralela al extrado se va a encontrar con que la región aguas abajo del borde de fuga del perfil se encuentra ampliada. Entonces, la transición de la trayectoria de la partícula se produce atravesando un abanico de ondas de expansión. Repetimos el análisis para una partícula que viene por el intrados. Si trazamos la trayectoria de la partícula hasta las inmediaciones del borde de fuga, vamos a ver que para seguir su viaje paralelo a la capa de corte tiene que girar bruscamente esa partícula. Y a esto también lo podemos visualizar como una contracción brusca. Esto entonces es compatible con una onda de choque oblicua. Finalmente, el caso 3 es el que abarca la posición de la capa de corte en el intervalo de ángulos que va desde epsilon 2 menos alfa hasta un cierto límite superior. De la misma manera que hicimos en los casos anteriores, trazamos la región donde se ubicaría la capa de corte. Definimos una ubicación tentativa para la misma con su respectivo ángulo delta. Nuevamente trazamos la trayectoria para una partícula que venga por el extrados. En un instante dado esa partícula va a tener que girar y alinearse con el campo en la dirección delta. Y al revisar la trayectoria vemos que otra vez es compatible con una contracción, con lo cual para que este giro se produzca debemos tener una onda oblicua. Si realizamos el análisis para una partícula que venga desde el intrados, la configuración de flujo para que se produzca el giro es mediante una expansión, un abanico de expansión. De esta manera la partícula se alinea con el flujo en la capa de corte. Cualquiera de estas
combinaciones es posible, pero en general para perfiles muy delgados con ángulos de ataque pequeños, el caso 1 es el más común que aparezca. Lo primero que vamos a hacer es ir definiendo, en la medida de lo posible, los ángulos que tiene el flujo en cada uno de los campos. Esto bien puede hacerse cuando estamos calculando la transición de un campo a otro, pero tratando de visualizar cómo cambia la dirección del flujo en cada sector del perfil, vamos a ir calculando todos los ángulos ahora. Lo primero que vamos a hacer es traer otra vez el perfil con cada uno de los campos numerados y vamos a ir viendo cómo cambia el ángulo de un sector a otro. Nuevamente aquí resulta conveniente armarse una tablita donde podamos representar cada uno de los ángulos para cada uno de los campos. Nuestro campo 0 está alineado con la corriente uniforme, entonces el ángulo que va a tener el flujo en el campo 1 es 0 grados. Pasando al campo 2, representamos gráficamente cómo sería la transición desde 1 a 2. Tenemos el sector delantero del extrados, inclinado un ángulo de ataque alfa, y ese sector medido desde la cuerda tiene un ángulo epsilon 1. En este pasaje tenemos una expansión que se produce desde el campo 1 hasta el campo 2, la trayectoria es la que se representa en la imagen, y del campo 1 tenemos que el ángulo del flujo en 1 era 0 grados, y el cambio de ángulo del campo 1 al campo 2 va a ser igual a epsilon 1 menos alfa. Al reemplazar los valores respectivos de los ángulos en la expresión, vemos que el cambio de dirección neto que se produce del campo 1 al campo 2 es 0. Con lo cual, el ángulo que va a tener el flujo en el campo 2 va a ser igual al ángulo en el campo 1 θ 1 más delta θ 1 2. Al ser todo nulo, el ángulo que va a tener el flujo en el campo 2 va a ser igual a 0 grados. Este es un buen momento como para definir una convención de signos para los ángulos. La bibliografía define como ángulo positivo de dirección del flujo a aquel que aumente en sentido antihorario medido en relación a la dirección del flujo en el campo precedente. El ángulo de giro va a ser negativo si se mide en sentido horario tomando como referencia la dirección del flujo del campo precedente. Hecha la aclaración, completamos en la tabla cuánto vale el ángulo θ2, que, como vimos, es igual a 0. Entonces pasamos ahora al campo 3. Graficamos el sector de interés con los ángulos respectivos y la evolución del flujo desde el campo 1 hasta el campo 3. Delta θ 1,3 es igual a menos 6 grados, con lo cual θ3 va a ser igual a θ1 más delta θ 1,3. Como θ1 era igual a 0 y delta θ 1,3 es igual a menos 6 grados, entonces la dirección que el flujo va a tener en el campo 3, θ3, va a ser igual a menos 6 grados. A continuación evaluamos cómo es el flujo en el campo 4. Nuevamente trazamos un esquema de la región de interés. Al reemplazar la expresión para gamma en delta θ 2,4 tenemos que delta θ 2,4 es igual a epsilon 1 más epsilon 2. Cuando reemplazamos los respectivos valores numéricos vamos a tener que delta θ 2,4 va a ser igual a
los 3 grados de epsilon 1 más los 5 grados de epsilon 2, entonces tenemos que delta tita 4 es igual a 8 grados. Pero, de acuerdo a nuestra convención, ese ángulo es negativo. Por lo tanto, tita 4 va a ser igual a tita 2 más delta tita 2, 4, que es igual a 0 menos 8 grados, con lo cual tita 4 es igual a menos 8 grados. Finalmente vamos a encontrar cuánto vale la dirección del flujo para el campo 5. Repetimos el gráfico para la región de interés entre los campos 3 y 5. Otra vez va a ser igual a 8 grados, pero como ese ángulo evoluciona en la dirección posible, reemplazar por los valores respectivos, tenemos que tita 5 va a ser igual a 2 grados positivos. Sobre el campo 6 y el campo 7 no podemos hacer ninguna presunción sobre la dirección del flujo, ya que en principio no conocemos cuánto vale el ángulo que tiene la capa de corte. Así que esto queda para el final del ejercicio. Empezamos entonces con la resolución del ejercicio, caracterizando completamente al campo 1, que es la corriente incidente. Sabemos con los datos que tenemos del problema que la presión es igual a 100 kilopascales, la temperatura igual a 300 grados Kelvin y el número de Mach de la corriente libre, que ahora es más 1, es igual a 3. Entonces, con las tablas de flujo isentrópico encontramos las relaciones entre presión de remanso, y temperatura de remanso. La primera es igual a 0,0272 y la segunda es igual a 0,357. Entonces, conociendo P1 y T1, podemos encontrar cuánto vale P01 y T01. La primera es igual a 3676,5 kilopascales y la temperatura de remanso va a ser igual a 840,3 grados Kelvin. Como también vamos a evaluar en esta práctica expansiones, y para resolver las expansiones vamos a usar el método de las características, vamos a usar la tabla B7 de la bibliografía, que representa la relación entre otras cosas, el número de Mach y el ángulo de la onda de Planck-Meyer. Entonces, en esta tabla buscamos el número de Mach correspondiente, que es igual a 3, lo buscamos en la tabla, interpolamos llegado el caso y ahí obtenemos el valor de omega para el campo 1, que es igual a 49,8 grados. Teniendo en cuenta que el ángulo del flujo es igual a 0 y usando las expresiones que se vieron en la teoría para el método de las características, podemos calcular el valor de 1 romano y 2 romano. De aquí, con los datos que tenemos, podemos calcular 1 romano sabiendo tita 1 y omega 1. Al reemplazar cada uno de los valores, obtenemos que el valor de 1 romano para el campo 1 es igual a 524,9. Usando la relación entre 1 romano y 2 romano y omega, podemos encontrar que 2 romano para el campo 1 es igual a 1 romano para el campo 1 menos omega 1, que al reemplazar por los respectivos valores, obtenemos que el campo 2 romano para el campo 1 es igual a 475,1. Siguiendo un poco el hábito empezado en prácticas anteriores, construimos una tabla en la cual para cada campo se puede representar cada una de las propiedades termodinámicas y del flujo a los efectos de llevar un control de cómo evoluciona la solución
y así poder observar eventualmente si aparece algún error de cálculo cuando saltamos de un campo a otro. Además de que permite tener los datos rápidamente sin necesidad de ir yendo y viniendo a lo largo del ejercicio. Pasamos a resolver ahora el campo 2. Esto es el pasaje desde el campo 1 hacia el campo 2. Ahí la partícula atraviesa una onda de expansión tal como se ve en la figura. Mostramos como referencia las expresiones para el método de las características y vemos que el pasaje desde 1 hasta 2 se hace a través de ondas izquierdas. Del análisis que acabamos de hacer en relación a los ángulos, sabemos que el ángulo de flujo en el campo 2 es igual a 0, y como la expansión evoluciona atravesando ondas izquierdas, sabemos que los valores para las ondas derechas, estos son de la familia 1, van a permanecer constantes durante el proceso. Por lo tanto, los valores de 1 romano para el campo 1 van a ser iguales a los valores de 1 romano para el campo 2. De acuerdo a esto, entonces tenemos que el 1, 2 romano va a ser igual a 524,9. Entonces, como conocemos cuánto vale el ángulo θ y el valor 1 romano para el campo 2, podemos usar la primera expresión de la lista que tenemos a la derecha para encontrar cuánto vale omega 2. Al escribir esta expresión y despejar omega 2 de la misma, tenemos que, reemplazando los valores, omega 2 va a ser igual a 49,8. Obtenido el valor de omega 2, podemos calcular cuánto vale el 2 romano para el campo 2 a partir de la relación entre 1 romano, 2 romano y omega. Al reemplazar cada uno de los valores y hacer las cuentas, tenemos que el número 2 romano para el campo 2 es igual a 475,1. Como ya conocemos cuánto vale omega 2, podemos saber cuánto vale el número de Mach en el campo 2. Para eso usamos otra vez la tabla B7. Entramos ahora con el valor de omega 2 igual a 49,8 en la tabla que recién mencionamos y podemos obtener el número de Mach. Al ingresar a la tabla e interpolar, llegado el caso que sea necesario, tenemos que el número de Mach para el campo 2, tal cual habíamos anticipado, es igual a 3. Por lo tanto, las características correspondientes al campo 1 van a terminar siendo iguales a las del campo 2. Dicho esto, completamos la tabla para el campo 2 con los mismos valores termodinámicos, el mismo número de Mach, pero los correspondientes valores para θ, 1 romano y 2 romano. Ahora vamos a obtener las características del campo 3 evaluando el pasaje desde el campo 1 hasta el campo 3. Nuevamente traemos una representación del perfil y el campo fluidinámico resultante y vemos el pasaje de una partícula a través de una onda choque oblicua. La resolución es la misma que se vio en ejercicios anteriores, se conoce el número de Mach de la corriente incidente y se conoce el ángulo de giro desde el campo 1 al campo 3. Con la curva Mach beta θ se obtiene el ángulo beta de la onda 1,3. Ingresando a la gráfica con el número de Mach y el θ, se obtiene que beta 1,3 es igual a 23,9 grados. Es importante mencionar que, si bien el θ que obtuvimos previamente era negativo por su referencia en relación al estado previo, cuando uno evalúa ondas de choque oblicua, lo que importa es el giro en términos absolutos, y por eso acá no se tiene en cuenta el signo negativo del ángulo de flujo. Una vez obtenido el ángulo de la onda, calculamos el número de Mach 1 normal como el número de Mach en 1 por el seno de beta 1,3. Esto, reemplazando por los valores respectivos, nos da que el número de Mach 1 normal es igual a 1,215. Con este valor de Mach 1 normal se ingresa a la tabla de onda de choque normal y se obtiene el valor del número de Mach 2 normal y las relaciones entre la presión 3:1, temperatura 3:1 y presión de remanso P0,3 a P0,1.
Reemplazando los valores respectivos para la presión, vemos que la presión en 3 es igual a 155,6 kilopascales. Reiterando el procedimiento para la temperatura, vemos que la temperatura en 3 es igual a 341,1 grados Kelvin y la presión de remanso en el campo 3 va a ser igual a 3643,4 kilopascales. A continuación calculamos cuánto vale el número de Mach en el campo 3, que es igual al número de Mach 3 normal dividido el seno de beta 1,3 menos tita 1,3. Al reemplazar esta expresión por los valores correspondientes, tenemos que el número de Mach en 3 es igual a 2,707. Para completar la caracterización del campo 3 debemos calcular cuánto valen 1 romano y 2 romanos para el campo 3 y omega 3. Con el número de Mach en 3 igual a 2,707 podemos obtener de la tabla B7 cuánto vale omega 3. Traemos la tabla, vemos que para ese número de Mach tenemos que interpolar para 2,707 y luego de hecha la interpolación tenemos que omega 3 es igual a 43,77. Con el valor de omega y el valor de tita, ahora sí con su signo, podemos calcular cuánto vale 1 romano y 2 romanos para el campo 3. Empleando las relaciones que tenemos a la derecha, tenemos que 1,3 romano es igual a 0,5 por tita 3, omega 3 más 1000. Reemplazando cada uno de los valores, tenemos que esto es igual a 0,5 por menos 6 grados. Acá sí va el signo correspondiente a la dirección del flujo, más 43,77 más 1000, con lo cual 1,3 romano es igual a 518,9. Conocidos los valores de omega 3 y 1 romano 3, podemos obtener el valor de 2 romano 3 como la diferencia entre 1 romano 3 menos omega 3, y esto es igual a 518,9 menos 43,77. Con esto tenemos que 2 romano 3 es igual a 475,1. Ahora sí podemos completar todos los casilleros del campo 3. Seguimos con el campo 4, haciendo el pasaje desde el campo 2 hacia el campo 4. Aquí podemos representar nuevamente un esquema del perfil con la separación del campo fluidodinámico, tal como vemos en la figura. Y en esa figura vemos que una partícula atraviesa una expansión otra vez con ondas izquierda desde el campo 2 al campo 4. Del análisis precedente tenemos que tita 4 es igual a menos 8 grados y como atravesamos ondas izquierdas, el valor de las ondas derechas, o sea los 1 romano, van a permanecer constantes. Entonces 1 romano 4 es igual a 524,9. Conocidos 1 romano en 4 y tita 4, podemos obtener el valor de 2 romano reemplazando una de las expresiones que tenemos a la derecha. Al reemplazar por cada uno de los valores, obtenemos que 2 romano en 4 es igual a 467,1. Con el valor obtenido de 2 romano en 4 y 1 romano en 4, podemos saber cuánto vale omega en 4, como la diferencia entre estos valores. Reemplazando por cada uno de sus respectivos valores, tenemos que omega 4 es igual a 57,8. Una vez obtenido el valor de omega 4, siendo igual a 57,8, empleamos nuevamente la tabla B7 para obtener con este omega el número de Mach correspondiente al campo 4. Entonces entramos a la tabla, buscamos el valor de omega, si es exacto o no. En este caso no, interpolamos y aquí tenemos que el número de Mach en 4 es igual a 3,45. Una vez obtenido el número de Mach correspondiente al campo 4, recordamos que era igual a 3,45, entramos a la tabla de flujo isentrópico y sacamos las relaciones entre la presión en el campo 4 y la presión de remanso correspondiente al campo 1,
y la temperatura en el campo 4 dividido la temperatura de remanso, que permanece constante a lo largo de todo el proceso. Despejando y reemplazando por cada uno de los valores respectivos, tenemos que la presión en 4 va a ser igual a 51,47 kilopascales y la temperatura en el campo 4 va a ser igual a 248,7 grados Kelvin. Con esto ya tenemos todos los datos referidos al campo 4 para completar nuestra tabla. Siguiendo con el análisis, pasamos a calcular el campo 5, esta vez como el pasaje desde el campo 3 al campo 5. Si otra vez representamos el gráfico del perfil con sus respectivos campos, tenemos que el proceso es una expansión atravesando ondas derechas, esto es, ondas de la familia 1. Entonces, conocemos cuánto vale θ 5 porque lo calculamos previamente y era igual a 2 grados. Y conocemos cuánto vale 2,3 romano, que en el proceso permanece constante, y entonces va a ser igual a 2,5 romano, y esto es igual a 475,1. Y aquí el ciclo vuelve a repetirse. Con θ 5 y 2 romano 5 sacamos 1 romano 5. Este va a ser igual a 526,9. Con 2 romano 5 y 1 romano 5 sacamos omega 5. Y este va a ser igual a 51,8. Y con el valor de omega 5 entramos a la tabla B7 para sacar cuánto vale el número de Mach en 5. Entrando a la tabla, tomando los valores correspondientes de omega, se interpola y aquí tenemos que el número de Mach en 5 es igual a 3,108. Conocido el número de Mach en 5, podemos obtener de la tabla de flujo isentrópico la relación entre la presión en 5 y la presión de remanso en 3, porque cuando pasamos del campo 1 al campo 3 atravesando una onda de choque oblicua, nuestra presión de remanso cambió, y también la temperatura en el campo 5 referida a la temperatura de remanso, que sigue siendo constante. Reemplazando por los valores respectivos, tenemos que P5 es igual a 84,53 kilopascales y la temperatura en 5 es igual a 286,5 grados Kelvin. Ahora sí podemos completar. Tenemos que resolver ahora el campo 6 y el campo 7. Aquí, como mencionamos al principio, no se conoce a priori cuál va a ser el ángulo de la capa de corte, por lo tanto no vamos a saber qué dirección va a tener el flujo una vez que abandona el perfil. Si representamos el borde de fuga del perfil, vamos a tener el campo 4 en el extrados, el campo 5 en el intrados, la presión en 5, como calculamos recién, es igual a 84,53 kilopascales, y en el campo 4, 51,47. Sabemos que la presión en 6 tiene que ser igual a la presión en 7, y como tenemos una presión mayor en el campo 5 que en el campo 4, es de esperar que la capa de corte vaya hacia arriba, tenga un ángulo positivo, a los efectos de equilibrar esa presión y satisfacer la condición de P6 igual a P7. Si la presión en el extrados fuese mayor, esto es P4 mayor a la presión en el intrados P5, uno podría pensar de que la capa de corte iría hacia abajo buscando otra vez equilibrar las presiones. También, como mencionamos al principio, podemos encontrarnos con tres alternativas posibles para que la capa de corte se ubique. Tratándose de ángulos de ataque bajos y perfiles delgados, o sea, epsilon pequeño, alfa pequeño, el caso de ocurrencia probable es el número 1. Esto es la capa de corte que se encuentra entre epsilon menos alfa y epsilon más alfa. Esta puede ser una buena manera para empezar el análisis porque realmente no se sabe dónde está posicionada la capa de corte. Y viendo que la diferencia entre P4 y P5 no es muy grande, es de esperarse de que el ángulo de la capa de corte sea relativamente bajo. Entonces vamos a atacar el problema desde el caso 1. Si no llegase a aparecer algún equilibrio en estas condiciones, hay que apuntarle a alguno de los otros casos.
Entonces, planteando el caso 1, recordamos que era aquel que tenía dos ondas de choque oblicua ubicadas en el borde de fuga. Como no sabemos cuánto vale delta, suponemos entonces un valor para delta y resolvemos el campo 6 y el campo 7, verificando que la presión en 6 sea igual a la presión en 7. Si las presiones son iguales dentro de un cierto margen de error, ese es el ángulo delta y el ejercicio está, desde el punto de vista de la resolución del campo, terminado. Si no, se propone otro valor de delta y se sigue la resolución. Entonces, nosotros suponemos inicialmente un valor para delta igual 0. Si resolvemos el pasaje a través de la onda de choque oblicua, vamos a obtener el valor para la presión en 6. En este caso, para ese número de Mach y ese cambio de dirección que surge a partir del valor de delta elegido, tenemos que la presión en 6 va a ser igual a 99,49 kilopascales. Este valor lo anotamos y ahora pasamos a resolver el campo 7. Repetimos el análisis para el pasaje del campo 5 al campo 7 con delta igual 0. Si lo resolvemos, vamos a tener que, para ese número de Mach y ese delta tita 57, la presión en el campo 7 va a ser igual a 98,98 kilopascales. Si bien los valores de la presión en 6 y en 7 no son rigurosamente iguales, asumimos que el error cometido es totalmente aceptable y con esto cerramos el ejercicio. Con esto completamos la caracterización del campo fluidodinámico alrededor del perfil y completamos los valores correspondientes al campo 6 y al campo 7. Reiteramos una vez más, si P6 fuese diferente a P7, se puede proponer en función de qué tan apartados están los valores, un valor que sea para delta creciente, o eventualmente si dentro de ese rango no hay aproximación a la igualdad en las presiones, se cambia la configuración hacia el caso 2 o el caso 3 dependiendo del problema que estemos resolviendo. Para completar el ejercicio debemos calcular cuánto valen la fuerza de sustentación y de resistencia. La fuerza de sustentación es la resultante de la fuerza neta sobre el perfil en la dirección perpendicular a la dirección de la corriente libre y la resistencia es la componente de la resultante sobre el perfil en la dirección de la corriente libre. Bocetamos el perfil con sus distintos campos y en cada uno de los campos ponemos los valores de las presiones locales para el campo 2, 3, 4 y 5, que son los que van a afectar directamente al perfil. Un comentario al margen, la región entre las ondas de expansión, entre el campo 3 y el 5 y el 2 y el 4, deben ser calculadas. Ahí el flujo cambia sus propiedades, pero como no es relevante para el cálculo de las fuerzas, lo vamos a plantear y resolver en el ejercicio correspondiente a tobera subexpandida. Ya que conocemos cuánto vale la presión media en cada cara, podemos calcular la fuerza debido a las presiones neta para cada cara. A la resultante de la cara 1 la llamamos F sub P1, a la cara 2 F sub P2 y así sucesivamente. Como esa fuerza de presión hay que aplicarla sobre toda una superficie, tenemos que conocer cuánto valen las superficies donde están aplicadas esas presiones. Llamamos L1 a la longitud de la cara superior e inferior cercanas al borde de ataque y L2 a las longitudes de las caras más próximas al borde de fuga. Haciendo las correspondientes cuentas tenemos que L1 es igual a 0,626 metros y L2 igual a 0,376. Como mencionamos, la sustentación es la componente de la resultante perpendicular a la dirección del flujo y la resistencia es la resultante de la fuerza en la dirección del flujo. Entonces tenemos que calcular cada una de las componentes para cada una de las caras del perfil. Empezamos por la cara 2, que es la más sencilla de todas. Ahí tenemos que, si hacemos un diagrama de cuerpo libre del plano donde actúa la fuerza en la cara 2, vemos que tenemos una componente pura en la dirección vertical, es decir, tenemos sustentación pura y no tenemos resistencia.
Entonces, para la componente X, la fuerza Fp2 en la dirección X va a ser igual a 0 newtons. La componente en la dirección Y, que llamamos F sub P2 supra I, va a ser igual a el valor que tiene la presión en la cara 2, que en este caso es negativa porque apunta en la dirección de las I negativas, por la superficie de la cara, y esta componente, una vez reemplazados los respectivos valores, va a ser igual a menos 62,6 kilonewtons. Y ahora repetimos el proceso para la cara 3. Hacemos un esquema donde tenemos la superficie con su respectiva inclinación respecto a la corriente libre. Descomponemos la fuerza de presión Fp3 en componentes X e Y, que ahora sí van a tener un cierto ángulo, o sea, va a haber dos componentes. Y calculamos la componente X, que va a ser igual a F sub P3 supra I, como el producto de la presión en 3 por L1 por un metro, porque es por unidad de longitud, por el seno de gamma, que es la suma de alfa más epsilon 1. Esta fuerza es positiva porque apunta en la dirección de las X positivas, y al reemplazar los respectivos valores tenemos que la fuerza Fp sub 3 supra X es igual a 10,182 kilonewtons. La componente en I para la fuerza de presión debida a 3 va a tener el mismo producto entre la presión y la superficie, pero esta vez la componente va a ser la vertical, o sea, multiplicamos por el coseno de gamma. También va a ser positiva porque apunta en la dirección de las I's positivas, y al reemplazar por cada uno de los valores tenemos que la fuerza Fp sub 3 supra I, la componente vertical, va a ser igual a 96,87 kilonewtons. A continuación pasamos a encontrar las componentes de la fuerza para el campo 4. Aquí hacemos otra vez el esquema para saber cuánto vale el ángulo gamma en este caso, para poder descomponer la fuerza resultante en sus componentes horizontal y vertical. Acá la componente en X para la cara 4 va a ser negativa porque apunta en la dirección negativa de las X. Al reemplazar por cada uno de los valores respectivos y multiplicado por el seno del ángulo correspondiente, tenemos que esa componente horizontal va a ser igual a menos 2,69 kilonewtons. Si repetimos el cálculo para la componente en Y, vamos a tener que la componente vertical para la cara 4, esta vez multiplicada por el coseno del ángulo para tener la componente vertical, va a ser igual a menos 19,164 kilonewtons. Nos queda solamente calcular las componentes horizontal y vertical para la cara 5. Nuevamente planteamos un diagrama que nos va a permitir sacar el ángulo, que nos va a permitir a su vez obtener las componentes horizontal y vertical. Las resolvemos de la misma manera, y al reemplazar por cada uno de sus respectivos valores tenemos que la componente horizontal en la cara 5 va a ser negativa y va a ser igual a menos 1,11 kilonewtons. Y la componente vertical para la cara 5 va a ser positiva y va a ser igual a 31,76 kilonewtons. Ahora sí podemos calcular cuánto vale la fuerza de sustentación sumando cada una de las componentes verticales. A la sustentación en general se la define con la letra L, y L en este caso va a ser igual a, como mencionamos, a la sumatoria de cada una de las componentes verticales. Haciendo la correspondiente sumatoria tenemos que la sustentación va a ser igual a 46,87 kilonewtons. Por su parte, a la resistencia se la denota con la letra D y es igual a la sumatoria de las componentes horizontales de la fuerza de presión.
reemplazando por los valores obtenidos, tenemos que la fuerza de resistencia es igual a 6,38 kilonewtons. Podemos representar ahora la polar de presiones. En el eje de ordenadas vamos a tener a la presión y en el eje de las abscisas el ángulo θ. Los estados 1 y 2 son equivalentes, iguales a 100 kilopascales y θ igual 0 grados. El pasaje de 1 hasta 3 es atravesando una onda de choque oblicua, donde la presión trepa a alrededor de 155 kilopascales. El pasaje de 2 a 4 es una expansión empleando ondas izquierdas. El pasaje de 3 a 5 es también mediante una expansión, pero esta vez con ondas derechas. Y por último, el pasaje de 4 a 6 es mediante una onda oblicua. Y el pasaje de 5 a 7 es también mediante una onda oblicua. Todos los estados, en este caso, convergen a θ igual 0, que fue lo obtenido analíticamente. Para finalizar, vamos a mostrar la solución a este problema usando métodos numéricos. Primeramente, mostramos la distribución del número de Mach alrededor del perfil. Comparando la distribución de colores con el mapa de colores que se muestra más abajo, vemos que los valores del número de Mach para cada región son muy similares a los obtenidos analíticamente. Podemos ver en la imagen también que el ángulo de la onda de choque oblicua, medido respecto de la corriente incidente, tiene un valor aproximado al obtenido analíticamente. En las expansiones se ve que hay un abanico de ondas porque la expansión desde el campo 2 hacia el campo 4 se produce gradualmente a través de ese abanico de ondas. Por eso se ve que el mapa de colores va gradualmente desde el tono verde hacia el tono rojo. Lo mismo puede verse en el intra-2 desde el pasaje del campo 3 al campo 5. En el borde de fuga puede verse sutilmente la capa de corte en tono azul. Si ahora mostramos una representación para la distribución de presiones sobre el perfil, vemos que los valores promedio de la presión para cada campo son muy similares a los obtenidos analíticamente. Y aquí lo que se puede resaltar, a diferencia de lo que se vio para el número de Mach, es que la región donde debieran estar los campos 6 y 7 tiene el mismo color. Esto significa que la presión en esos campos es la misma. También de ese análisis numérico podemos obtener cuánto vale la sustentación y la resistencia. Aquí vemos que la sustentación por métodos numéricos es igual a 47,15 kilonewtons y la resistencia 6,27. Comparados con los valores obtenidos analíticamente, vemos que el error entre una y otra solución es menor al 1%. Con esto terminamos el ejercicio correspondiente a fuerzas sumergidas en corrientes supersónicas.